El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, buenas tardes. Estamos ya en las 5 de la tarde, 16 minutos, 17 horas, 16 minutos, tal como estaba anunciado. Hoy vamos a conversar en expectativa con el ingeniero Benito Jiménez, el secretario general del Comité de Empresa de Trabajadores de EMEL Norte. Buenas tardes, Benito. Bienvenido a Expectativa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jaime. Qué gusto saludarte. Listo para entrevista. Gracias por atender esta invitación. Los trabajadores del sector eléctrico de EMEL Norte se oponen a la resolución 008-2024 sobre la prelación de pagos. ¿Por qué, Benito? Bienvenido. Sí, hay un inconveniente, ¿no?, en esta prelación. Esta prelación prioriza el pago al sector privado, a las empresas privadas de generación y transmisión. Esta prelación tiene 7 puntos. El primero es el pago, el que supe manifestar. La segunda prelación es el pago de toda la administración de la empresa. El tercer pago es la importación de energía. El cuarto pago es la transmisión estatal. Como podemos ver recién, la transmisión estatal está a la cuarta prelación. En la quinta prelación, la generación estatal. Sexta es el pago, como es la expansión a los lugares de distribución y comercialización más lejanos, donde esa inversión está en los últimos, y en la séptima otros. Entonces el análisis es muy complicado. Voy a pasar a la prelación tercera, que esta prelación habla de la importación de energía, pero sabemos que cuando se hace la negociación con Colombia, las últimas negociaciones, cuando hemos entrado en el estiaje, Colombia dice cuánta energía van a necesitar y tienen que pagarme por adelantado o cada semana. Entonces, por ende, la primera prelación sería la tercera, la tercera que estamos puesto en letra muerta, pero en realidad es la primera, y la segunda, el pago a la generación privada. En tercer lugar, todo lo que corresponde a la administración, pago de empleados, expansión, repotenciaciones, está en tercer lugar, hablando realmente cómo se hace. Pero, ¿cuál es el problema más de ese? El problema de fondo es que la generación privada es súper cara en comparación de la generación estatal, que es hidráulica. La generación estatal está bordeando de 2 a 3 centavos el costo de generación para comprar en el norte. Y la generación privada, estamos hablando de la barcaza. Si hablamos de la barcaza y la generación privada, ¿qué tipo de generación y a qué costo nos va a influir a las empresas? Entonces, se habla de unos 15 a 16 centavos que va a costar la barcaza, sin contar que la barcaza necesita diésel para generar. Entonces, ¿a qué costo va a salir? Unos 24 centavos. ¿A cuál es el costo que va a salir? Háblenos claro cuál es el valor que va a ser el costo de la energía. Ahora, si hablamos de la importación de energía, hemos venido pagando de 30, 50 hasta 60 centavos el valor de la energía. ¿Y quién tiene que cubrir esos gastos? Son las empresas distribuidoras y comercializadoras como EMEL Norte. Nosotros hemos pagado en el anterior año más de 6 millones de lo que se había previsto. En este año ya se ha subido, se incrementó los 6 millones. No, me parece que no es, si no me acuerdo bien si fue 6 o 9 millones. Se me trasladó un poquito la información, pero es 9 millones que pasó. Ahora, en este año, se incrementó ese valor para tener en la proforma presupuestaria y aumentó. Y ahora parece que va a faltar 9 millones más. Entonces, ha subido un incremento totalmente disfuncional, y al final crean esta resolución 008-2024, donde el problema más fuerte es que quieren crear un fideicomiso. Y este fideicomiso, sí. Entonces, usted señala, Benito, que el tema es el de prioridad, de priorizar. La prelación significa proteger a unos, preferir a unos para dar derecho de preferencia que tienen unos sobre otros para recuperar su dinero. ¿Cree usted entonces, Benito, que se trata de beneficiar al sector privado con el tema de la contratación de energía en las barcazas? Miren, antes que nada, nosotros no satanizamos la generación privada, pero que pongan las reglas claras.
donde no vaya a afectar ni al ciudadano para que nos suban el valor del kilovatio hora y tampoco para que las empresas vayan a quebrar porque no van a poder pagar. Si nosotros cobramos redondeando 9 centavos el kilovatio hora y compramos a mayor precio, entonces, ¿qué va a pasar con las empresas? Y nos da un temor porque los gobiernos últimos han visto en las empresas eléctricas, distribuidoras y comercializadoras puesto sus ojos para privatizarlos. Hablemos en su momento, quisieron concesionar las empresas eléctricas e inclusive tenían hasta el nombre, decía, iban a llamar todas las empresas eléctricas distribuidoras del sector, iban a llamarse Empresa Eléctrica Ecuador, le pusieron costo 20 mil millones de dólares por 20 años concesionar. Nosotros actuamos en las calles y en la Corte Constitucional con la demanda correspondiente que no permite la Constitución para parar ese intento. Luego quisieron crear un fideicomiso a nivel nacional, que toda la recaudación vaya a manejarse un fideicomiso privado. Ahora crean esta regulación donde dicen que todas las distribuidoras y comercializadoras podrán firmar fideicomisos y estas empresas fiduciarias van a ser privadas, a manejar de manos privadas. Si se hace lo manejado, tiene una autonomía las empresas eléctricas gracias a la LOEP, ¿por qué tienen que querer que las empresas privadas manejen el dinero de los ecuatorianos? Porque las empresas eléctricas son de los ecuatorianos, es el patrimonio nacional y debe ser manejado de esa manera. Adicional, la Corte Constitucional ha sacado una sentencia donde dice que la Ley Orgánica de Empresas Públicas fue creada para la autonomía de las empresas y puedan competir en iguales condiciones con las empresas privadas sin perder el servicio público. Entonces, si benefician a la otra, están yendo en contra una ley, están priorizando algo y no están dando las mismas oportunidades. Y de esta manera, ¿qué tal si se acaba el dinero con el costo y no llega ni siquiera a la tercera prelación? ¿Qué va a pasar con las empresas estatales, generadoras y transmisoras? Van a quebrar. Y al final, esta vista que tienen los privados antes, querrán vender, como se dice el adagio popular, a precio de gallina robada. Esa es la preocupación. ¿Por qué dicen ustedes, por qué argumentan que esta resolución amenaza la estabilidad financiera de las empresas eléctricas? Es decir, que habría un impacto económico y financiero en las empresas distribuidoras. Perdón, ¿me repites la pregunta, Jaime? Sí, ¿por qué ustedes creen que amenaza la estabilidad financiera de las empresas eléctricas esta resolución que estamos comentando? Primero amenazan la autonomía, ya que si se llega a firmar estos fideicomisos, perdería la autonomía y manejarían la recaudación una empresa privada. Segundo, al tener un costo mayor del que nosotros vendemos, va a dar una inestabilidad económica y a la larga tendrá que trasladarse, alguien tiene que pagar este valor adicional. ¿Y quién tendrá que salir pagando? Nosotros, los ciudadanos de a pie, el pueblo ecuatoriano, subido las tarifas, eso va a ser un impacto fuerte. Por eso es que nosotros estamos en contra de esta resolución que deroguen. Si ya lo han manejado, ya existe un comité para las prelaciones de pérdida en la necesidad, ¿por qué tiene que manejar una empresa privada fiduciaria pudiendo manejarlo las empresas como se ha venido manejando? Ahora, ustedes también argumentan en su exposición, Benito, que busca el gobierno enfrentar, un poco crear una imagen de que hay sueldos dorados en el sector eléctrico, en la SELEC, en fin, ustedes dicen que el gobierno poner a los ciudadanos en contra de los trabajadores eléctricos. Miren, eso es un tema un poco complicado porque el gobierno enfoca y le da otro tema para que la ciudadanía se vayan enfocándose en algo que no es cierto, para perder el fondo del asunto que les estoy comentando. Ya. Y nosotros en el norte, hablaré de lo personalmente en el norte donde trabajo y a donde me debo, nosotros tenemos sueldos entre las empresas eléctricas de los más bajos. Por ende, nosotros no tenemos ningún sueldo dorado, independientemente del riesgo que tenemos. Inclusive se ha hecho un análisis a nivel empresas eléctricas y en el norte está entre las que menos gana. Entonces, ¿qué sueldos dorados podríamos hablar? Y también han satanizado los contratos colectivos. Nosotros en el norte hemos hecho de acuerdo a lo que dice la ley, dentro de la ley, las permisividades de la ley, actuando como dice el acuerdo ministerial, negociando con la administración, yendo al Ministerio de Trabajo para que si es que hay excesos ellos notifiquen y se cambie y no hay excesos dentro de la ley, y siempre con el presupuesto que obtenga la empresa y con
con el pronunciamiento de la Ministerio de Finanzas, todos esos procedimientos nosotros hemos hecho, todas las contrataciones, por ende nosotros no tenemos miedo que revisen los contratos, pero también tienen que revisar de acuerdo a lo que permita la ley, no inventarse. Y no hablemos de sueldos dorados si no existe. Generalizamos haciendo daño a una de las empresas como nosotros, piensan que hay prebendas o hay excesos, los cuales no hay. ¿Ustedes creen, Benito Jiménez, que se puede volver a repetir la historia cuando en el gobierno de Sixto Durán Ballén se intentó privatizar a las empresas eléctricas del país? Ese es el temor que vuelva a pasar esos mismos. Hicimos un análisis, tenemos una red nacional de trabajadores que se llama Enlace de todos los trabajadores eléctricos del país, la cual hicimos un análisis, estamos alrededor de 9 empresas distribuidoras y comercializadoras y una también generadora de Selec, que es Inselec, que está dentro de esta organización. Hemos analizado y hay dirigentes que tienen una larga experiencia y también personas que pasaron ese tema, ¿no? Entonces, sí es el temor. Hubo una catástrofe, una hecatombe de que tuvo que defenderse, se los pudo mantener, pero fue un daño perjudicial para la ciudadanía y las mismas empresas y para nosotros los trabajadores. ¿Cómo miran ustedes el tema de la crisis en el sector energético? Ahora mismo el gobierno ha declarado emergencia en el sector eléctrico por el estiaje que se acerca en septiembre y octubre. ¿Cómo ven ustedes la crisis? ¿A qué se debe? ¿Por qué hemos llegado a esta situación y la amenaza de los apagones una vez más? Bueno, esta crisis se debe a que los gobiernos no han tomado acciones necesarias para dar los mantenimientos adecuados a toda la inversión que ha habido en la generación. Existen, Toachi Pilatón es una de ellas, una generadora que ya está lista para generar alrededor de, no sé exactamente si es 200 o 300 megavatios, que podría estar funcionando y no se le ha dado el funcionamiento, no es ninguna inversión grande. Se debería retomar. Existe un análisis para generar con gas natural, generadores de gas natural, generación, pero no se ha dado, hay un análisis. ¿Por qué no aplican en ello para que cuando haya este estiaje, no haya lluvias, podamos sustentarlo? Y lo que no se pueda, sí se contrate, pero se prevea. Sabemos que va a haber un estiaje, ¿por qué esperamos para negociar con Colombia? ¿O esperamos a traer una barcaza apurados, sin hacerlos bien las cosas? A sabiendas de que no es que lo saben hace 2 o 3 meses, lo conocen un año atrás. Esto es algo que viene sucediendo constantemente. Ecuador fuimos exportadores, ahora nos están vendiendo. Entonces pongamos condiciones también claras a Colombia. Cuando ellos necesiten, nosotros tampoco hemos aprovechado, hemos sido correctos, hagamos unas buenas negociaciones para el beneficio de nosotros, trabajadores, y no solamente los trabajadores, más bien para el beneficio del pueblo ecuatoriano, porque Es decir, para eso deben trabajar. Benito, estamos comprando energía más cara a Colombia, ¿no? Antes éramos exportadores, ahora importamos energía. Entonces, al gobierno ha dicho el régimen que no le queda otra que traer las barcazas a precios, no sé, $500 millones costará contratar esas barcazas. Y también algo que preocupa es que la barcaza ya empezó a salir antes de que haya un contrato. Bueno, ahí da la gran duda, ¿no? Dice, se arriesgaron. Yo creo que 117 millones alrededor que va a costar, no creo que se arriesgarán a que no las contraten y les digan, sabe que no es del contrato, vaya nomás. ¿A riesgo de qué? Se adelantaron las barcazas sin tener un contrato, o sea, es complicado, o sea, da telas de duda. No me gustaría opinar en otro tema, Ya. pero sí quedan telas de duda. Muy bien, ustedes los trabajadores señalan en su manifiesto que habrá un impacto a los consumidores. ¿Significa esto en un servicio no de buena calidad y también más caro? Lógicamente, al haber este impacto, tendrá que haber reducción de costo en la inversión, porque no va a alcanzar el costo de la energía que compramos para que vendemos. Entonces, por ende, a la ciudadanía va a haber un impacto. Y si queremos comprar y generar más energía, también hay que repotenciar los cables, pues los transportes de dónde viene la energía tiene que repotenciarse. Si no se repotencia, se van a reventar los cables porque no van a aguantar. ¿Qué hacemos teniendo? Entonces, sí necesitamos repotenciar la transmisión y la distribución también, y sobre todo la generación, que ha sido la parte más complicada. Entonces, a nosotros sí nos preocupa cómo vamos a atender a la ciudadanía. Adicional, en las empresas eléctricas, y hablo en lo personal, en el norte, se ha venido
haciendo un inflamiento en la parte administrativa, han creado tantos puestos administrativos y los operativos reduciendo, si siendo una empresa eléctrica que da servicio a la ciudadanía, es una empresa técnica y ir inflando las administraciones. Entonces uno dice, ¿por qué necesitan tanta gente en oficina si Ya. lo que tenemos que dar es un servicio a tiempo y correcto a la gente cuando hay una desconexión, hay un problema, alguna cosa? Entonces, por ello se pierde el nivel de respuesta. Si nosotros, los trabajadores obreros, necesitamos trabajar, pero también necesitamos que haya el tiempo de respuesta. ¿Cómo podemos ir sin grupos, ir una sola persona? Se tiene que cumplir. Nosotros estamos en un riesgo latente, diario, cada vez que nosotros vamos en contacto a la energía. Y si vamos incompletos grupos, no podemos dar la respuesta innecesaria, rápida, y también inclusive a veces tenemos que pedir apoyo a otros grupos porque los grupos están incompletos, pero en las oficinas se han inflado, se han cogido partidas presupuestarias de obreros para crear servidores y beneficiar a quienes, y no a los mismos que son de planta, sino trayendo gente de afuera para ponerles, o es un botín político las empresas eléctricas. Ese es un problema que tiene que ponerse también en la mesa, que pongan administradores que conozcan del sector, tengan la experiencia, no vengan aquí recién a aprender e inventarse cosas y luego hace que los índices, la ejecución presupuestaria sean bajas. Y con ello, parece a veces nos ponemos a pensar, digo, o sea, parece que lo hacen de adrede, poner personas inexpertas para que no se ejecute y demostrar a la ciudadanía que las empresas eléctricas están mal administradas. O tal vez hay temas políticos de por medio. Por eso lo que ustedes reclaman y demandan, transparencia y honestidad. ¿A qué hacen referencia con eso? Transparencia y honestidad. Siempre lo reclamamos, porque somos, antes de ser una organización sindical, sí defendemos derechos sindicales de los trabajadores, que no seamos explotados y que sean valorados nuestros y no nos pisoteen nuestros derechos ganados y adquiridos con el tiempo. Pero también somos una organización social que tenemos que decirle a la ciudadanía, tenemos que defender a la ciudadanía. Aparte de ser trabajadores, también somos clientes y consumidores de la energía. Entonces sí nos preocupa que vaya a ser un impacto en contra del bolsillo de la ciudadanía y de los que menos tienen en el Ecuador. Exigen, por lo tanto, la derogatoria de esta resolución 008-2024. Sí, pedimos la derogatoria de la resolución, pedimos también que pongan personas capaces y que vengan por el beneficio de la empresa, por el beneficio del país, por el beneficio del norte del país, que es de Mel Norte, más no hacer un botín político. Inclusive, hoy estamos viviendo algo muy complicado con la nueva administración. Ha traído gente, no estamos en contra de que traiga otras personas, pero sí hay profesionales aquí dentro del Carchi de Imbabura, que es la concesión de Mel Norte, traen de la costa, traen de Pichincha, y a sabiendas que no siquiera tienen el perfil, ponen a ellos y no dan trabajo a la gente de aquí mismo, del sector, habiendo profesionales capacitados. ¿Por qué traer de otro lado si se tiene aquí también las profesionales capaces que pueden hacer y generar trabajo al sector? Han conversado con el presidente ejecutivo de Mel Norte, a quien no tenemos el gusto de conocer en persona porque no ha dado ninguna entrevista. ¿Ustedes han dialogado con él para el tema de estas demandas? Cuando recién inició, nosotros conversamos con él. Nosotros somos personas que nos gusta dialogar porque nosotros estamos para el bienestar de la empresa. Nosotros no vamos a poner nunca posición negativa ante cualquier administración que venga para el pro de la empresa, para el mejoramiento y mejor atención a la ciudadanía del norte del país y también que esté con los trabajadores para poder dar un buen servicio. Nosotros hemos conversado, le hemos dado la bienvenida cuando se llegó, pero últimamente hemos conversado, pero ha puesto una posición. Nosotros le hemos ido a buscar. La última vez fuimos a buscarle porque tenemos una asamblea donde queremos poner nuestros requerimientos que han pedido los trabajadores. Nosotros solamente somos voceros. Dijo que ya nos iba a recibir desde el día jueves, estamos en espera hasta hoy y no nos ha dado una llamada. Le dijimos que cuando él tenga el tiempo que por favor nos llame, porque fuimos a sentarnos a esperarle y nos dijo que nos espera un momento, que estaba en una reunión, pero hasta el día de hoy no nos ha llamado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no le interesa los requerimientos de los trabajadores y las necesidades que tenemos. Finalmente, Benito Jiménez, ¿cuál es el compromiso de ustedes con la empresa eléctrica Mel Norte? Nuestro compromiso
a EMEL Norte es siempre trabajar día a día, prepararnos académicamente, prepararnos con mejor experiencia y dar nuestro mejor contingente para servir bien a la ciudadanía, ya que gracias a EMEL Norte tenemos un trabajo, un sueldo y depende de nosotros nuestras familias. Por eso es la total trabajo de la mejor manera para un buen servicio a la ciudadanía. Muy bien. Gracias a Benito Jiménez, secretario del Comité de Empresa de EMEL Norte, por la entrevista. Una buena tarde, Benito. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Un gusto. Muy bien, hemos conversado con Benito Jiménez, secretario general del Comité de Empresa de Trabajadores de EMEL Norte, en expectativa. A las 15:45 estaremos en otra entrevista con Alejandra Bedoya Guerrero, así que estaremos con ustedes más adelante. Que tengan una buena tarde. Ya volvemos. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar.